Hola mis queridas hermanas, ¿cómo están? Una vez más, con la intención de iniciar un nuevo libro. Hasta ahorita ya llevamos 3 y creo que nos ha ido muy bien, ha sido de bendición para mi vida y yo sé que algunas personas me han comentado que también para la de ellas y yo espero que unas a otras nos compartamos lo que vamos aprendiendo para ayudarnos. Es tan importante ahora que estamos en esta pandemia y que no podemos pues reunirnos en la iglesia, el buscarnos, el apoyarnos, el estar al pendiente unas de otras, tratando de lograr que haya esa comunión que nos permita ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Ahora más que nunca, ya que no nos podemos reunir, pues Satanás va a estar tratando de evitar que crezcamos, evitar que conozcamos la palabra de Dios, pero necesitamos ser fieles, buscarnos unas a otras, apoyarnos unas a otras, compartir la palabra y precisamente de eso se trata iniciar este nuevo libro. Me llamó muchísimo la atención, se llama Mentiras que las mujeres creen. Está muy interesante, me llamó la atención porque el prólogo lo da Elizabeth Elliot, que para mí es una heroína de la fe, una heroína de las misiones, una mujer cuyo esposo, si ustedes han leído la vida del hermano Elliot, eh, fue muy triste porque fue a trabajar en las misiones y el jefe de la tribu donde él estaba sirviendo, bueno, uno de los hombres donde él buscaba servir, lo asesinó, juntamente con otros misioneros que habían ido también. Sin embargo, ¿por qué es conocida Elizabeth Elliot? Porque ella fue la única que se regresó a seguir trabajando con esta tribu. Y hay una película muy bonita que se llama Punta de Lanza, en la que incluso ella se ve cortándole el cabello al hombre que asesinó a su esposo una vez que él encontró a Cristo. Cuando yo vi el prólogo por medio de Elizabeth Elliot, dije, este libro es digno de recibirse, digno de estudiarse. Y luego, quien lo escribió, la hermana Nancy Leigh DeMoss, una hermana cuyo testimonio es increíblemente impactante para mí, una mujer que nunca se quiso casar hasta que encontrara un hombre que amara a Dios y que si no lo encontraba, pues no se iba a casar. Ella se vino casando después de los 50 con un pastor fiel cuya esposa había muerto y eh, ya algunos años antes, y juntos ahora están trabajando para servir a Dios. Ustedes los pueden encontrar en Mujer Verdadera. Ella tiene un podcast muy interesante, se los recomiendo mucho. Es muy linda hermana, muy fiel al Señor y sobre todo conocedora de la palabra de Dios. Y este libro que ella escribió está basado en miles de horas de consejería dada a muchas mujeres que buscaban eh, reconciliarse con Dios, reconciliarse con sus parejas, buscar hacer lo que Dios manda en sus vidas. Y a través de todo eso ella fue conociendo y entendiendo cuáles son las mentiras que las mujeres muchas veces creemos. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar el estudio de este libro. El día de hoy solamente veremos la introducción y a partir de mañana ya iremos viendo todas cada una de estas mentiras. Eh, Vamos a hacer una oración. Amoroso Padre Celestial, sabemos, Señor, que nada hay mejor que encomendarnos a ti para que tú hagas en nuestra vida. Y así, Señor, nos encomendamos cada una para estudiar este nuevo libro que está basado, Señor, en eh, todo lo que tu palabra nos enseña acerca de las tentaciones y cómo debemos evitarlas. Ayúdanos, Padre Celestial, a tomar tu palabra, a meditarla en nuestro corazón para ponerla por obra de manera que no pequemos contra ti. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén.
Muy bien, mis hermanas, pues como introducción, ella habla de lo que pasa con Eva. Ustedes saben, y ya lo hemos visto en un libro anterior, en los dos libros anteriores vimos el caso de Eva, cómo Eva cayó en pecado, pero ¿por qué? Y es lo que vamos a ver rápidamente. A mí me gusta mucho hacer como eh, trucos para aprender las cosas, para que no se me olviden. Y aquí me puse a hacer palabras para lograr que no se me olvidaran los puntos. Y puse es me creo, es me creo, es me creo. ¿Qué es eso? Escuchar, meditar, creer y obrar. Así está. Es de escuchar, me de meditar, cree de creer o de obrar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en el caso de Eva, ella escuchó a Satanás, escuchó la mentira. ¿Cuál era la mentira? Él le dijo que Dios no iba a hacer nada, que no pasaba nada. Que le dijo también que Dios no quería que ella fuera poseedora del conocimiento del bien y del mal. Escuchó la mentira. Y eso es lo primero que hace Satanás en nuestras vidas. Nos trae mentiras a nuestro corazón. No es cierto que tu esposo te quiere. No es cierto que estás bonita. Tú no eres bonita. No es cierto que... Y empieza a meter ideas a nuestra mente. No es cierto que pasa algo si haces esto. No te pasa nada. O te dice, si haces esto te vas a sentir muy bien. Pruébalo, hazlo, no te pasa nada. Son mentiras y nosotros el primer error que cometemos es escucharlo. Número 2, ¿cuál es el segundo error que cometemos? Meditar en esa mentira. Hermanas amadas, ahora con esto del Facebook, qué terrible que haya hombres o mujeres que andan cazando a ver a quién se deja y empiezan, ay, estás tan bonita, eres tan inteligente. Y yo sé personalmente de casos de mujeres que han abandonado a sus esposos por un hombre que conocieron en Facebook. Meditar. Primero lo escucharon, después lo meditaron. ¿Y si sí es cierto? ¿Y si puedo ser más feliz con ese otro? ¿Se fijan? Meditar en esa mentira. Luego que dice creer la mentira. Llegar a meterla tanto en nuestra mente que decimos, no, sí es cierto, sí es cierto. Ahora, nosotros como seres humanos obramos conforme a lo que creemos. Si creemos que esto está bien, eso hacemos. Entonces, si hemos escuchado una mentira, hemos meditado en ella y llegamos a creérnosla, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obrar sobre ella. Y ahí ya caímos redonditas. Pero fíjense cómo es una cosa paulatina. Nadie se va abandonando a su esposo y a sus hijos de la noche a la mañana. Es algo que ocurre paulatinamente. Primero escuchando, meditando, creyendo y finalmente cayendo, obrando en eso que se cree. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Y este libro está muy interesante porque va a hablar de muchas mentiras que las mujeres creemos cuando las escuchamos y que necesitamos confrontarlas con la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Dice el Señor Jesucristo que si conociéramos la verdad, seríamos verdaderamente sus discípulos y la verdad nos hará libres. Cualquiera que cae en pecado
es esclavo del pecado. Ahora dice la Biblia que nosotros, habiendo nacido con una naturaleza pecaminosa, somos esclavos del pecado. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón y nos salvó, nos liberó de la esclavitud del pecado. Sin embargo, como todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa, somos susceptibles de creer esas mentiras y seguir cayendo. Entonces, ¿cómo podemos ser totalmente libres de esas tentaciones, de esas mentiras que Satanás pone en nuestra mente, de meditar en ellas, de creer en ellas y luego obrar conforme a ellas? ¿Cómo le podemos hacer? Número 1, identifiquemos las áreas en las que andamos mal. Identifiquemos. Nos pasamos horas en el Facebook platicando con esa personita que no nos conviene. ¿O qué anda mal? Le hacemos ojitos a ese pastel aun cuando sabemos que físicamente nos hace daño. ¿Qué pasa con los vicios como el cigarro, el alcoholismo o incluso las drogas? Ay, pero yo nada más tomo estas pastillas para dormir, nada más. No, yo no abuso de las drogas. ¿Y qué está pasando ahí? Necesitamos identificar cuáles son esas áreas en las que hemos caído, de las que ya somos esclavas. No nos podemos ir a dormir sin la pastillita. No podemos terminar la comida sin nuestra copita. No podemos dejar de cerrar el Facebook porque me va a hablar. Si se fijan, hermanas, cada una de nosotras debe ser lo suficientemente honesta para reconocer cuál es nuestra debilidad. Número 1, identifícalo. Identifica cuál es el problema, ya sea glotonería, desórdenes alimenticios, vicios, qué sé yo. Incluso detalles como el que no podamos salir de una tienda sin llevarnos 20 cosas que no pensábamos comprar. El hecho de meternos en deudas que no podemos pagar. El hecho de gastar más de lo que tenemos, de que no podemos dejar pasar esta ofertísima porque qué barbaridad, está bien bonito el pantalón y me hace falta, aunque yo tenga 10 del mismo color, necesito ese. Si se fijan, hermanas, entonces, número 1, identifica tu área de debilidad. Identifica aquella parte de ti que ha caído. Número 2, identifica la mentira detrás de eso. ¿Cuál es la mentira detrás de querer ese pantalón? Que me veo fea si no tengo eso. Y hermanas amadas, la belleza y la fealdad no dependen de una ropa. ¿Cuál es la mentira detrás de gastarme el dinero? Ay, es que se siente bien bonito tener todo hermoso en la casa y tener todo lo que necesito. Lo necesito. ¿Cuál es la mentira ahí? ¿Verdaderamente lo necesito? Que no puedo levantarme de la mesa sin tomarme una copa de alcohol. No puedo. ¿Cuál es la mentira? ¿De verdad lo necesito? Hermanas amadas, necesitamos identificar primero nuestras debilidades y luego identificar la mentira que está detrás de ellas. ¿Cuál es esa mentira? Y número 3, así como hicimos el me creo, escuchamos la mentira, meditamos en ella, creemos la mentira y obramos conforme a la mentira. Pues ahora necesitamos escuchar la verdad, meditar en la verdad, creerla con todo nuestro corazón y entonces obrar
conforme a esa verdad. Dice su palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pues ahí claramente dice que no necesito el vino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me puedo levantar de la mesa sin tomarme mis copetinas? ¿Por qué? ¿Se fijan cómo la verdad está ahí? Que no me puedo salir de la tienda sin comprarme esto porque con esto me voy a ver hermosa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuestro atavío sea el interno, el de un corazón prudente, no el externo. Entonces, ¿cuál es esa verdad que puede acabar con las mentiras que estoy creyendo en mi mente y en mi corazón? Necesitamos, número uno, identificar mis debilidades. Ahora sí que en lo que yo he caído. Número dos, la mentira detrás de esas caídas que yo tengo. Y número tres, la verdad que las confronta. La verdad que dice, no, aquí dice la palabra de Dios esto. Dice el Señor en su palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo mi cuerpo va a estar siendo entregado para un vicio o para una relación amorosa ilícita o para lo que ustedes quieran y manden? Es mi cuerpo el templo del Señor. Entonces, hermanas amadas, esta es solamente la introducción. Primero Dios, vamos a ir cada día viendo una mentira diferente y cómo muchas veces las creemos y caemos en ellas. Mis hermanas amadas, que Dios bendiga su palabra. Déjenme les leo este versículo que está en segunda de Pedro 2:19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No seamos vencidas de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Y para terminar, el versículo que les mencionaba hace un ratito, en Juan 8:32, dice el Señor Jesús, bueno, desde el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y tú y yo hemos creído en Jesucristo, tú y yo lo hemos aceptado. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Necesitamos permanecer en el conocimiento de la palabra de Dios para ser discípulas, para ser seguidoras de Cristo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanas amadas, aceptamos a Cristo con todo el corazón y con el gusto y nos llenamos de paz y de gozo y de amor, pero vienen las luchas tremendas porque nuestro cuerpo quiere hacer lo malo, aunque en nuestro espíritu deseamos agradar a Dios. ¿Qué hacer? Permanecer en la palabra de Dios para ser verdaderas discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces, al ser discípulas, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de los vicios, de las mentiras, de todas las patrañas que escuchamos todos los días en televisión, en radio, en videos, en películas y hasta de la gente que nos rodea. Seamos verdaderamente sus discípulas. Permanezcamos en su palabra para que seamos libres, para que la verdad nos haga libres. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanas. Me da mucho gusto iniciar esta nueva aventura con este libro. Que el Señor nos bendiga y nos permita terminarlo. Hasta pronto.